pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de nuestra presidenta Claudia Buen, de nuestro vicepresidente Víctor Olea y de nuestra segunda vicepresidenta Cristina Vizcaíno, bienvenidas, bienvenidos. Esta tarde tenemos un evento de lujo. Tenemos la presentación de una obra importantísima que ahorita la vamos a ver a detalle. Nos acompañan aquí en el presidium el autor de este formidable libro, César de la Garza. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. César Muñoz Juárez, muchas gracias. Bienvenido. Y un servidor, Alfredo Orellana Moyano. Hay que ajustar el lado. No, es que tú no tienes micrófono y casi lo tienes. Entonces, si quieres. Soy el quedito. Por eso, allá. ¿Con él? ¿Y ahorita se lo pasa? Sí. Aquí. Sí, ahorita te digo que no se oye. Soy el quedito, pero... A ver, ahí se oye mejor. 1, 2, 3, probando. Pues como estamos grabando, voy a repetirlo para que quede debida huella digital. Bienvenidas, bienvenidos a este evento de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a nombre de nuestra presidenta Claudia de Buen, de nuestro primer vicepresidente Víctor Olea, nuestra segunda vicepresidenta Cristina Vizcaíno. Les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde estamos para conocer de una obra importantísima en materia ambiental y nos acompañan aquí en el presidium César de la Garza, autor del libro, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Y César Muñoz Juárez, subcoordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Barra. Bienvenido, César. Muchas gracias. Y un servidor, Alfredo Orellana Moyano, coordinador de dicha comisión. Vamos a presentarles a ustedes el libro Evaluación del Impacto Ambiental, una herramienta para la transparencia y la participación pública, que fue publicado por la editorial Tirando Blanche, editorial de casa. Gracias también por todo el apoyo y toda la compañía que tenemos con esa importante editorial. Quiero agradecer también a Jorge Ojeda, tesorero de nuestro consejo y de la barra, quien nos ha brindado todo el apoyo y contamos con todo su entusiasmo y su saludo también en este evento. Vamos a iniciar. Quiero agradecer también mucho el apoyo de Adriana Miranda, que es secretaria técnica de la comisión, que está ahorita en backstage. Muchas gracias, Adriana, por todo el apoyo. Vamos a iniciar. Voy a presentarles a ustedes al autor. Es César de la Garza Gutiérrez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco y es doctorando en Bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética de Monterrey. Ha sido profesor en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del programa de maestría en Derecho Comercial Internacional del mismo instituto, en donde también ha sido investigador numerario del Centro Jurídico para el Comercio Interamericano. Ha publicado diversos artículos sobre comercio exterior y temas ambientales. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y ha sido funcionario del Gobierno de Nuevo León como director jurídico del Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado, FIDENOR. Ha sido también representante de Nuevo León ante la Conferencia México-Estados Unidos de Gobernadores Fronterizos y del Grupo Binacional México-Estados Unidos de Asuntos Fronterizos. Fue asesor especial de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República y de la Subcomisión de Comercio Exterior de la Cámara de Diputados. Ha sido abogado postulante en diversas firmas de la ciudad de Monterrey y abogado interno en diversas empresas mexicanas, entre las que destacan el Grupo Inlosa y el Grupo Génico. Fue director jurídico de Veolia México, Soluciones Industriales, una división de Veolia, la mayor empresa de servicios ambientales a nivel global. Ha sido consultor en la elaboración de diversas reglas y normas oficiales mexicanas en materia de comercio exterior y ambiental. Desde luego es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Actualmente es consultor en materia de medio ambiente en la firma Ecóstasis, de la que es socio director. Enhorabuena, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, querido César. Y vamos a empezar con esta presentación, con los comentarios de César Murillo sobre la obra,
quien es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría LLM en Derecho Internacional con especialidad en Derecho Ambiental Internacional en American University Washington College of Law. Su experiencia como especialista ambiental se ha construido en el sector privado, internacional, académico y gubernamental por casi 20 años. Su práctica profesional para el sector privado se llevó a cabo en las principales firmas de abogados en México, como Basham, Ring y Correa y González Calvillo, siendo consultor ambiental de energía, desarrollo de inversiones para infraestructura eléctrica, seguridad e higiene, tanto para empresas globales, organizaciones industriales y gobierno. Su actividad en el área de relaciones internacionales tuvo lugar en 2007 en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington, D.C. Fue consultor para el Banco Mundial en temas relacionados con la regulación de la contaminación y colaboró con la Comisión de Cooperación Ambiental en la identificación del fortalecimiento de acciones climáticas, sociedad y educación ambiental. En el rubro de la docencia ha sido catedrático desde 2010 de la materia de Derecho Ambiental Internacional y Derecho Ambiental Mexicano en diversas universidades de México, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, y en la Universidad Anáhuac del Norte. Su experiencia como servidor público en el gobierno mexicano ha sido en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, donde se desempeñó como director general de Gestión Forestal y de Suelos y como director general de Gestión Integral de Residuos y Actividades Riesgosas. Formó parte de la delegación mexicana en la negociación del nuevo TEMEC, en el anexo Químicos Ambiental y en el Acuerdo de Cooperación Ambiental. Actualmente es subcoordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el día de hoy es presentador de este importante libro. César, por favor. Pues muchas gracias, César. Realmente es un privilegio estar el día de hoy aquí, sobre todo para presentando un libro. Presentando un libro, es un privilegio mencionado ahorita poder estar aquí, sobre todo presentando un libro que realmente está enfocado de una manera pues para involucrarse en la materia sin incluso no haber estado necesariamente ser involucrado en la materia ambiental, porque tiene una gran virtud la manera de cómo haces el acercamiento hacia el tema. Nos llama mucho la atención este recorrido que hace desde la parte pues, histórica, de donde nos ha llevado los antecedentes, los convenios internacionales, cómo están aterrizando, pero lo que es más rico de esta visión es que a partir de que las grandes inversiones, después del Tratado de Libre Comercio, el primer tratado, llegan a México, empieza a abrir una actividad industrial que en México pues empiezan a hacer y del cual pues César es parte importante de este desarrollo y nos está transmitiendo esta visión. Creo que el libro lo que nos está haciendo a favor de establecer es cómo estamos llegando a estos conceptos al día de hoy, cómo es que algunas cosas nos damos por sentadas respecto a qué debe ser la evaluación del impacto ambiental. Y creo, César, que haces un recuento muy rico respecto a, sobre todo, hacer mención de dónde hay principios muy importantes que al día de hoy están imperando y que pues, sin duda nos están cambiando la manera de ver las cosas. Cuando empezaba la práctica profesional que llevabas, que pues, sobre todo uno de los temas relevantes fue la operación la prestación de servicios de operación de residuos peligrosos, todo el manejo, gestión integral de esta materia, pues va sin duda relacionado muy de la mano con la necesidad de precautorio antes de que se generen efectos, pero lo podemos decir ahora, después de que sucedieron al final muchos aprendizajes en el camino, y sin duda me parece que el hablar de la evaluación del impacto ambiental, que lo define muy bien como un instrumento, una herramienta, pues sin duda se nos va a veces el alcance tan importante preventivo, y creo que haces un recuento muy importante, decir qué nos ha pasado en México, cómo hemos avanzado, pero también citas los casos de éxito de países que han logrado dar ese paso, ¿no? Como Dinamarca, como Suiza, como el Reino Unido, Francia, que precisamente es pues, el origen de la entidad donde estuviste trabajando mucho tiempo y que sin duda también estuvo aportando mucho en este proceso de estar creando otro instrumento de política ambiental que es muy relevante, que son las normas oficiales mexicanas, pero que va de la mano
con la implementación de la evaluación del impacto ambiental. Una de las cuestiones muy interesantes que nos hace este recuento del libro es cómo se va formando, cómo se va construyendo, y creo que eso me parece muy destacable para quien pueda tomar el libro y empezar a leerlo. Estará viendo una visión de cómo la evaluación del impacto ambiental se va construyendo no como un requisito, sino realmente se va construyendo en el alcance. Hace un muy buen desglose de los pasos a seguir dentro de la evaluación del impacto ambiental, pero obviamente ligado a los casos y a los efectos. Creo que este marco conceptual que hace el libro, la revisión respecto a qué debemos entender por la manifestación de impacto ambiental, y después citar casos muy relevantes que hay en México, que han pasado en México y sin duda han cambiado la manera de cómo se está resolviendo la evaluación de impacto ambiental, cómo se entiende este instrumento, que incluso al día de hoy, pues a partir de lo que ha sido el reconocimiento de la Corte del convenio 169 de la OIT, la participación de las comunidades, creo que hago un paréntesis muy relevante aquí, porque César Delgado, como autor del libro, hace una parada en la parte más vulnerable. Hace una parada en cuál es el rol que incluso que tienen las mujeres en este proceso. Una reflexión muy interesante. Sin duda, creo que este factor relevante que tiene la mujer, incluso como desde un punto de vista de un sujeto de derecho muy vulnerable, doble vulnerabilidad respecto a las condiciones sociales, el reconocimiento del valor que tienen, pero también como actores o factores de cambio muy relevantes que a través de la evaluación de impacto ambiental y de las opiniones que pueden estar virtiendo, a veces son la diferencia en que se puede llevar a cabo bien un proyecto o no. Y sobre todo también otro elemento muy relevante que hace el recuento como autor es las comunidades indígenas, ¿no? Creo que haces una visión de que al momento de haberse redactado en 1988 la LGEPA, pues sin duda no traíamos la visión que se está aterrizando hoy en día. El maestro Brañez, al final, cuando estaba haciendo su redacción, y que bueno, pues nos ha ilustrado a todos, sin duda, en otro momento de historia. Y creo que ahorita lo que refleja muy bien el autor del libro es también, aparte de mencionar, decir, desde el principio no se consideró quizás el alcance que iban a estar teniendo estos sectores vulnerables, y que al día de hoy se está empezando a tomar en cuenta a partir de resoluciones muy relevantes, que sobre todo citas tres. En el Inter también se han quedado algunas muy recientes que han salido, pero que sin duda hubiera citado si hubieran salido un poquito antes los resolutivos. Y creo que la visión que tiene de cómo estás abordando un resolutivo como es el de la acueducto de independencia, donde se aborda el tema de estos derechos reconocidos por el Convenio 169, pero sobre todo el alcance de esa participación o el factor tan determinante que es en la construcción de una adecuada manifestación de impacto ambiental. Haces también referencia al amparo relacionado con este suceso que sucede, que tuvo lugar y que tuvo una afectación importante en la zona, en las comunidades, y cómo están acudiendo a utilizar bueno, al final los mecanismos jurisdiccionales, los tribunales, que antes no era, pues quizás tan esperanzador utilizarlos como al día de hoy están sucediendo. Y sin duda las lecciones que también ha dejado la Laguna del Carpintero ha sido, me parece que estas tres mezclas de razonamientos jurídicos son muy relevantes. Creo que cuando se hablaba de que México transitaba a una nueva época a través de la Suprema Corte, no para todo el mundo era muy claro qué estaba significando, y creo que esa parte de entender la constitucionalidad de una manera distinta, pues es algo que se ve reflejado en el libro, y creo que incluso para quien entra a nuestro país a tratar de entender este instrumento importantísimo, creo que va a ser una parada obligada en utilizar este texto que se ha trabajado, y déjame decirlo que con mucho cariño, porque me consta el cariño que tienes a tu trabajo, a la entrega que has desarrollado, y creo que la manera de entender los instrumentos de política ambiental en este país no es de otra manera más que en la práctica. Creo que esta manera o esta visión que tienes al final de hacer este análisis histórico, lo que nos dejó en su momento Río, cómo se atraviesa nuestra administración,
cómo se ha traducido a través de las sentencias, pero finalmente cómo ha podido llevar a cabo una práctica ya concreta sobre proyectos, incluso como fue el tema del nuevo aeropuerto, y sobre todo un tema muy relevante que es el confinamiento de residuos peligrosos, ¿no? Creo que lo que el autor nos está tratando de decir también es, todo el mundo queremos que haya desarrollo, todo el mundo queremos que haya actividades, pero nadie quiere estar padeciendo o sentir que tiene cerca algún efecto de impacto ambiental. Pero creo que lo que también nos permite entender en la estructura del libro es le da fuerza a que si existen los instrumentos, también tenemos que tener ese espacio de posibilidad de estar confiando de que los instrumentos están funcionando. Y creo que esa parte nos llama mucho la atención, cómo se está traduciendo, cómo se traduce en la práctica cada trabajo que hay detrás de una evaluación de impacto ambiental, que hace el recuento, los pasos desde, pues integramos desde que se presenta en ante la autoridad de evaluación de impacto ambiental, ese proceso interno de evaluación o análisis que hay por parte de las autoridades tiene un factor muy relevante y sobre todo de qué tan acabado se encuentra el estudio que se presenta. Creo en específico, haciendo mención al tema de Río Sonora, pues lo que también estás recalcando es, no se identificó al final adecuadamente, no operó adecuadamente el instrumento, porque estás buscando que sea un instrumento, como dice el libro, un carácter, pues un instrumento preventivo, y que no, en ocasiones no está llegando a cumplir ese papel. Al hacer el recuento con el nuevo aeropuerto, pues todo este proceso que también, pues de alguna manera, está cómo se iba evolucionando. Creo que la mezcla de instrumentos que tanto de ordenamiento local, de conservación, de poner atención a la participación de las comunidades, pues al final creo que es lo que termina siendo, pues que un proyecto puede ser viable o no. Y vimos incluso en el caso del primer proyecto de aeropuerto, donde no se tomó en cuenta en ese momento a la comunidad como se aprendió después, pues se tuvo un resultado en su momento distinto. Aunque no sea el proyecto final que quedó, creo que hay muchos elementos de enseñanza que hay que aprender ahí. Y en el caso de confinamientos, bueno, creo que hay que aprovechar la experiencia que tiene César. No es una experiencia de llegar y formar parte, es una experiencia de haber creado este tema con el país, de haber trabajado junto con las autoridades y haber discutido junto con los funcionarios que estaban en ese momento cómo entender el alcance incluso para la creación de normas, para entender cómo se debe configurar. Y creo que al día de hoy, lo que está reflejando que al día de hoy tenemos también una norma de instrumentos, pues está el trabajo y la experiencia que César ha vertido ahí a través de todos estos años. Así que para mí el caso de México creo que nos da oportunidad de poner en la esfera de la esfera internacional. México ha tenido un aprendizaje importante, tenemos casos ya ahora afortunadamente donde el Poder Judicial se ha estado involucrando, y este recuento que nos haces favor pues de hacer y de regalar con este texto, sin duda creo que ahora para quienes damos clase, quienes estamos en la docencia, pues los alumnos te lo agradecerán mucho, porque los profesores no sabemos explicar a veces adecuadamente la evaluación del impacto ambiental, y creo que por nuestro caso será un libro de cabecera. Me gustaría pues cerrar mi intervención tratando también de aprovechar los minutos que nos estarás regalando para saber o de alguna manera conocer tu perspectiva o tu punto de vista sobre el alcance de las resoluciones de la Corte que ha tenido, si existe alguna tendencia que tú consideres o quizás comparando con lo que te tocó empezar a aplicar, y si existe alguna tendencia clara desde tu perspectiva que se pueda estar asomando al día de hoy, y si existe un antes y después, o puede ser a lo mejor parte simplemente de una evolución. Creo que pues, la visión, tu punto de vista nos estará ilustrando mucho. Así que pues, muchas gracias. Mario, muchas gracias César por esa excelente y muy amable presentación. Muchas gracias también, Alfredo, por la presentación, la introducción que haces de mi persona, muy amable. Y sí, yo detecto una línea subyacente de razonamiento jurídico en estas sentencias y en las que se han presentado después. Recientemente ha habido sentencias, comentábamos el caso de la ampliación del
aeropuerto de Veracruz, que acaba de resolverse. Es un proyecto que de alguna forma involucraba un riesgo para el sistema arrecifario veracruzano y sigue la misma línea de razonamiento que presento en los casos que expongo en el libro. Y tienen que ver con este viraje que hace la Corte de un formalismo muy propio de cómo solíamos aproximarnos al derecho administrativo hacia un realismo jurídico más propio de las escuelas, de la escuela genovesa, de las escuelas anglosajonas, de ese realismo en donde no todo está contenido en la norma, sino que hay que buscar nuevas avenidas de interpretación sin necesariamente abandonar el rigor con el que deben resolverse los casos. Entonces, noto esa línea de razonamiento y para mí es muy importante desde la perspectiva de la definición del derecho ambiental como disciplina autónoma, porque nos dice que la aproximación a esta rama del derecho va a ser diferente. Aquí es donde parte, siento yo, ya en la práctica, el derecho ambiental del derecho administrativo, ¿no? Porque tradicionalmente pues, se consideró el derecho ambiental como una parte del derecho administrativo, con todas las reglas, con todas las formalidades, y sigue siendo en la medida que el Estado es partícipe en la aplicación de la ley ambiental. Y bueno, pues existe una dependencia administrativa que es la autoridad reguladora de esta rama del derecho, pero ya tenemos un lenguaje nuevo que parte de una nueva interpretación. Yo siento que parte también a partir del principio de control de la convencionalidad, porque se amplía la que debe tener la autoridad judicial para resolver los casos. Si me permiten, quisiera dar lectura a uno de los casos. Les quiero dar lectura porque nada como citar a la Corte, así no nos equivocamos, ¿no? Es en el caso precisamente del río Bacanuchi que mencionaste, en hablando de la participación pública en asuntos medioambientales, porque en todos estos casos se cita y se usa como fundamento instrumentos que no son necesariamente vinculantes. Se cita la Declaración de Río, se cita incluso en algunos hasta la Declaración de Estocolmo, las directrices de Bali, que son eso, directrices, no es un tratado vinculante. No obstante, la Corte lo utiliza para resolver. Y quiero citar aquí parte de la sentencia de la primera sala, en este caso, que se trataron en revisión 54 del 2021. Sí. Dice, no, perdón, es el 365, sí, se me decía muy nuevo, 365 del 2018, el caso del río Bacanuchi. Que dicho sea de paso, este fue un tema posterior a ese gran derrame que hubo muy dañino. Este tiene que ver con unas presas de jales mineros que quiso hacer ahí mismo el Grupo México, y otra vez sin consultar a la comunidad. Y la razón, fíjate, esto va mucho a lo que estamos hablando. La razón que expuso en ese momento la autoridad para no convocar a una consulta, para no convocar a la participación, es que el proyecto del que se trataba, que era una presa de jales, no requería de una manifestación de impacto ambiental, sino de un informe preventivo. Entonces, no se requiere llamar a una consulta pública. Y lo que dijo la población fue, no, bueno, es que estamos hablando del convenio 169 de la OIT, estamos hablando de diversos instrumentos que obligan dentro del sistema convencional a llamar a esa consulta, a esa participación. Y en ese sentido, lo que dijo la Corte
fue lo siguiente, esto es lo más interesante. Cito esto porque este mismo argumento podría aplicar a todos los casos, incluyendo al caso que mencionamos que recién se resolvió de la ampliación del puerto de Veracruz. Dice, el derecho de participación pública en asuntos medioambientales se ve reflejado en diversos instrumentos internacionales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, a saber, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, el Convenio sobre el Acceso a la Información y la Participación del Público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, el Convenio de Aarhus, y las directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que son las directrices de Bali. No se menciona el acuerdo de Escazú, pero en otra de las sentencias sí se menciona y todavía no está en vigor, ¿no? Entonces, aunque no todos estos instrumentos son vinculantes, lo cierto es que constituyen pautas orientadoras, así lo menciona la Corte, pautas orientadoras que permiten advertir la importancia de la participación pública en materia ambiental, razón por la que este alto tribunal no puede pasarlos por alto, en tanto constituyen criterios orientadores que permiten dar plena realización al derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información y la participación ciudadana tutelados por los artículos 4, 6 y 35 constitucionales respectivamente. Entonces, de ahí partimos a la afirmación que hago, que precisamente en la aplicación de este control de la convencionalidad que se menciona en el artículo 1 constitucional, la Corte decide ampliar su criterio en lo que pues, podemos conseguir realmente como una nueva hermenéutica, ¿no? En donde, en tratándose del derecho humano a un medio ambiente sano, va a poderse valer de estas pautas o de estos criterios orientadores para resolver los asuntos. Me parece formidable para los que practicamos la materia ambiental. Creo que es un llamado a atender estas nuevas formas. Digo, habemos algunos que lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero ahora ya se convierte en el derecho, ¿no? Ya se positiviza de alguna forma. Entonces, ese es el común denominador que yo encuentro, esa es la línea de razonamiento que encuentro en todas estas sentencias, y creo que a partir de aquí no va a ser sino ampliarse a todos los proyectos que vengan. Entonces, pues sí sería muy recomendable tener mucho cuidado en aplicar este criterio más que el contenido textual de la ley, que es donde menciono algunas deficiencias, pero que se subsana con estas resoluciones, ¿no? Bueno, no, aprovechando tu comentario, creo que también dentro del libro nos das favor de hacer una, dentro del libro nos das favor de hacer una pues, crítica y un llamamiento especial, donde dice respecto en el libro de, hacemos énfasis en la mención efectiva de la participación, ya que como pues, se aborda en el libro más adelante, es posible diseñar o manipular los instrumentos legales a fin de hacer, de alguna forma, tributoria esta participación, ¿no? O sea, como mencionabas ahorita, parece ser que el formalismo, el rigorismo legal está dando, a veces estamos cumpliendo un procedimiento administrativo, más que garantizar este elemento de transparencia. Creo que lo señalas muy bien, y creo que el elemento principal que ahorita mencionabas, y sobre todo que haces, que lo desarrollas con el libro, es el informe preventivo tiene un carácter para incentivar que se lleven a cabo actividades, pero no garantiza en sí lo que está tratando de hacer la función de impacto ambiental, que es esa transparencia y esa participación, ¿no? Y creo que pues quizás en un futuro, con lo que entendemos y el análisis que haces, quizás nos estará cuestionando cada vez más si el informe preventivo, la naturaleza que tiene, podría estar siguiendo de esa forma, y si eventualmente ahora sí estaremos considerando el tema de la evaluación ambiental, pues estrategia que en su momento ha estado en la mente, ha estado participando, y que nuestra reforma después de 1996 de la ley fue un tema importante que se abordó, y creo que lo señalas muy bien. Creo que el hablar de la transparencia es
la diferencia, como también lo señalas en el libro, de transitar a ese desarrollo. Así que, pues, quisiera felicitar este esfuerzo tan importante que haces y que nos regalas, tanto a las generaciones que estamos practicando como a las que se están integrando en la práctica. Sin duda, es una guía muy relevante y muchas felicidades. Y ojalá sigas de esta manera contribuyendo con el desarrollo de este país, porque estás materializando tu experiencia en la comunidad. Te agradezco muchísimo, querido César. Si no te... Pues muchas gracias. Si les parece, para continuar con nuestra presentación, me toca a mí hacer la intervención. Si quieres presentarte, aprovechar por favor. Sí. Pues es un honor también en este caso presentar también a Alfredo Orellana. Ya el licenciado maestro Alfredo es graduado en Derecho por el ITAM, con la especialidad en Cultura de Legalidad por el Flaxo. Ha ocupado cargos de alta dirección en los 3 poderes de la Unión y en órganos constitucionales autónomos, lo que le ha dado una visión muy relevante desde el punto de vista práctica, legislación y también la parte de litigio. Entre otros, fue coordinador asesor del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Estudio y Cuenta de la primera sala, lo cual me puso en contacto directamente con los temas más relevantes que estaban resolviendo parte de la Suprema Corte y una visión muy práctica directa. Fue coordinador, fue fiscal especializado para la atención de delitos electorales en la FEPADE, fue director general adjunto de asuntos jurídicos en la Comisión Reguladora de Energía, en un momento crucial para este país de entender cómo está avanzando el desarrollo de esta actividad, y fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente del sector de hidrocarburos en México, la CEA, es decir, le tocó la creación de esta entidad y es autor de GPS de Energía y el Bademecum de Energía, publicado también por la editorial Tiran, y actualmente es consultor de Derecho y Políticas Públicas y es el titular coordinador de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comisión aquí en la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias, César. A los 2 Césares, que es un privilegio tener 2. ¿De qué se trata presentar un libro? Pues se trata de contarles qué hay en estas páginas que representan quizás la punta de un iceberg de todo el trabajo que hay. Seleccionar qué entra y qué no entra a un libro siempre es una labor difícil. Y lo más importante de un libro, dicen los sabios, no es empezarlo, es terminarlo y poder llevarlo a la imprenta. Entonces, felicidades, César, por este logro de tenerlo ya aquí. Y yo destacaría de la obra 3 cosas que la hacen característica. Primero, fíjense ustedes en el nombre, pero sobre todo en el apellido. Evaluación del impacto ambiental y el apellido, una herramienta para la transparencia y la participación pública. Desde acá, desde el título, ya nos anuncia César que nos va a hablar del impacto ambiental, pero con una ocupación o una preocupación específica, que es, y sirve para la transparencia y para la participación, porque uno lee la norma y sí, pero habrá que analizar si es cierto. Virtudes que ustedes encontrarán en este libro será, 1, no solamente trae la parte nacional, la parte jurídica, normativa, regulatoria, que probablemente se puede encontrar, como decía César Murillo hace rato, en otros libros mucho más de texto, en fin. Era una parte que creo que es inédita, al menos como obra, que es el contexto internacional, y se debe sin duda a la sensibilidad internacional de la trayectoria del autor. Esto es, los países, y más en tratándose de derechos universales, pues no son autómatas, somos autónomos, pero no autómatas. Y todo el desarrollo de los derechos humanos, de los instrumentos que los custodian y que los robustecen, siempre tiene que leerse en clave internacional. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué sucede en el entorno? ¿Cómo puedo explicar los cambios nacionales a partir de inercias, olas, huracanes o brisas que vengan de otras latitudes? ¿Y cómo es que eso enmarca el concepto de lo que está aquí en esta obra?
El impacto ambiental, nos dice el autor, no es un trámite, ya se dijo, es la expresión de un derecho. Y es un derecho, insiste, colectivo. No es un derecho humano individual, tiene un desafío para las épocas de su acuñación de los fines del siglo pasado, donde el amparo era personal y directo, donde habían garantías individuales, no derechos humanos, donde todavía estaban los requisitos de interés jurídico, no interés legítimo, pues un derecho colectivo en un país de corte francés, y eso obedece quizás a estos cambios interesantes de la jurisprudencia, de ser formalistas, normativistas, codigueros, ¿no? Pasar a la legislación y a la interpretación de principios, de realismo, decía César, de incorporar otros elementos socioculturales, prospectivos a la aplicación normativa, bueno, es un salto de décadas. Y están explicadas en este libro, que esa es una ventaja de contar con un autor generoso que nos ahorra décadas de investigación y nos los pone en un instrumento ágil como este. El derecho al medio ambiente, nos anuncia el autor también, es un dilema. Voy a leerles un pasaje, dice el autor, no pasa inadvertido que el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado se bifurca con el derecho a su protección. No deben confundirse ambos aspectos, pues la protección ambiental, por un lado, es un derecho que se ejerce frente al Estado como principal obligado a proveer las circunstancias y remedios para que el medio ambiente se conserve, en condiciones que hagan posibles tanto la vida y el bienestar humanos, pero, por el otro, es una obligación de todos, incluidos, naturalmente, los recipientes del derecho. Y esto sirve para anunciar el tema central del libro. Aquí es donde entran en juego los derechos a la información y a la participación en la toma de decisiones públicas. Esta suma, que es el dilema judicial por antonomasia, entre la titularidad de un derecho colectivo, como es el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda en su primera edición, con ubicar a quién le toca la carga de la satisfacción de ese derecho, se vuelve una paradoja. Porque claro, por un lado está el Estado que tiene que garantizar ciertas condiciones, pero las garantiza respecto del actuar de los mismos entes que son titulares de ese derecho. Los constructores, los industriales, los agricultores, los que vivimos en condominios, tenemos esos derechos, pero participamos en el impacto ambiental. Entonces, hay un circuito que toca a los jueces resolver. Y aquí viene la segunda de las tres patitas de este tripé valioso de este libro que les anuncio. Tiene jurisprudencia, tiene este análisis del criterio, no solo de cómo está la norma en su entorno internacional, sino cómo aterriza esa norma, desde los textos legislativos hasta casos concretos. Y esto de presentarnos casos con contexto, eso sí, es valioso en una obra tan ágil, tan amable, tan accesible, como ya lo dijo César, porque nos puede guiar a entender no solamente el espíritu de la ley, no solamente el texto de la ley, sino su efecto concreto en casos específicos. Y esos casos los trata el autor con una asepsia impecable, porque no hay un juicio de valor como solemos acostumbrarnos a ver algunas opiniones de si los jueces hicieron bien o hicieron mal, es lo que hizo el juez en ese momento y qué herramientas trajo. Y esas herramientas, nos va anunciando, son herramientas metanormativas, son herramientas que están en tratados internacionales que incluso formalmente, como él mismo ya lo dijo, no eran vinculantes de suyo. Se vuelven vinculantes en la praxis jurídica que en el fondo depende también de la capacidad argumentativa de los abogados del foro. Es decir, quiénes fueron los abogados que llevaron los planteamientos a los jueces para que puedan abrevar en las sentencias y robustecerlos. Y entonces también hay una invitación y un exhorto al estudio fino de lo que es la materia ambiental.
lo mencionó ahora de pasada, hay dilemas y están presentes en muchos de los foros académicos respecto si el derecho energético es en realidad derecho de la infraestructura, si el derecho ambiental en realidad es derecho administrativo. Si, es que podemos simplificar todo y todo es teoría del Estado, como decía Gabriel Fraga, ¿no? Pero la especialidad está en los detalles, está en la capacidad de comprender un cosmos en apenas 2 o 3 palabras normativas. Y eso es lo que está presente en esta obra, de un instrumento que puede ser, digamos, suficientemente conocido en la praxis. Nos anuncia el libro, hay mucho más que lo que se ve en la evidencia. Y eso es, ¿cómo lo resuelves en un caso concreto? ¿Qué expectativas son las que tienes en el caso de un conflicto? Porque el conflicto lo va a haber y para eso está el derecho, para resolver conflictos. Y entonces tenemos el referente internacional, tenemos el referente jurisprudencial. Y el tercer elemento de este tripié de valor, a mi juicio, de esta obra, es el anuncio del valor de la participación. Y hay una sensación, cuando vas quizás por el 70% de la obra, de algo de angustia, no parece haber una solución porque lo preventivo parece que invariablemente va a acabar en algo de corrección o de remediación, de que hay un esfuerzo y quizás de ahí viene la perversión burocratizada del instrumento, que es, hombre, pues se presenta, nadie participa, es que no participan, y curiosamente se trata de casos que estuvieron en 8 columnas durante 6 meses, en periódicos, pero cuando uno ve los documentales, nadie se paró en las consultas, o no hubo una consulta por alguna razón que se escribió, y muchos de los que estamos acá hemos estado presentes en el ejercicio de consultas, donde no se paran ni las moscas, o se paran 3 personas, o se paran personas que no son en realidad de la comunidad, y la comunidad, pues claro que participa, se manifiesta, se expresa en contra, típicamente en contra, más por falta de información, que también el libro anuncia este problema, y entonces es el instrumento que no está funcionando, es la autoridad la que no está funcionando. Hay algo que está mal, hay algo que está roto, pero como gente vejuna somos todos sin ninguno. ¿Por qué no funciona? Y esta es la tercera parte valiosa del libro. El libro tiene planteamiento internacional, tiene análisis de casos y jurisprudencias y tiene prospectiva. Y la prospectiva no es solo una interesantísima propuesta detallada en blanco y negro de reforma propuesta, cosa que se agradece porque es un ejercicio clínico
urbanos poseemos. Sí, efectivamente, como lo mencionas, he tenido hay una intención de muchos años detrás de este libro. Como mencionaban en mi presentación, en mi introducción, yo durante muchos años trabajé con residuos peligrosos y trabajamos con algunos de los mayores pasivos ambientales del país y son verdaderas historias de terror las que puede haber en esa parte de la materia, de la práctica ambiental. Entonces, siempre uno se aproxima a un tema de esas características con algo de pesimismo, buscando soluciones, buscando la forma de que se llegue a una aproximación un poco más, ¿cómo lo diré? Un poco más realista del tema, porque no todo es apocalíptico, no todo es pesimista. ¿Cuál puede ser la forma en que se atienda ¿sí? En un país como México, en donde tenemos una visión de la democracia, porque de un parto también muy diferente a lo que sería una democracia deliberativa que existen países con, por decir, un elemento o una característica, desempeño ambiental sobresaliente. ¿Cómo se logra? Pues se logra con la participación de todos. Digo, el principio 10 de la Declaración de Río está ahí precisamente por esa razón. ¿Cómo aterrizamos y en qué parte de nuestro entramado jurídico ambiental ubicamos esa participación para que sea efectiva? El proceso o el procedimiento de evaluación del impacto ambiental nació con este propósito. Está en su ADN. Esta es la razón por la que se concibió a partir de la ley norteamericana en donde se formaliza por primera vez la institución. Y siempre fue el elemento más importante, incluso más importante que la evaluación técnica, la participación pública y el parecer de los interesados, de la ciudadanía. Sin esta participación no existe, se hace nugatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No basta con la apreciación técnica. Esto lo ha mencionado incluso la propia Corte en varias sentencias. Se requiere de la participación por muchas razones. ¿Acaso porque las comunidades tienen un conocimiento de las dinámicas de su entorno que no tienen los promoventes de los proyectos, que no tienen los técnicos? Entonces, se hace importantísima la participación de la gente. Pero, ¿qué sucede en México siguiendo esa tradición burocrática? Y no lo digo con juicio, lo digo por la historia, que se convierte en un trámite. Quienes nos dedicamos a la materia ambiental, pues vemos el procedimiento de evaluación ambiental como un trámite más que hay que cubrir, mea culpa, ¿no? Llega un proyecto, necesito, dice el cliente, que me asesores con el tema ambiental. Bueno, pues hay que hacer varias cosas, hay que hacer la manifestación del impacto ambiental, hay que seguir el proceso de evaluación del impacto ambiental, y se ve como un trámite. Tradicionalmente ha sido de esa forma. Mi tesis es que es muchísimo más. Entonces, tampoco estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy volviendo a los orígenes del procedimiento de evaluación ambiental. Y cuando digo una herramienta para la transparencia y la participación pública, es porque estoy reivindicando ese apellido que tuvo siempre, ¿no?
la participación de la ciudadanía para revisar lo que va a suceder con su entorno. Mencionabas el tema de la bioética. En alguna parte de la carrera de mi desarrollo profesional incursioné en el tema de la bioética. Es un tema, no quiero entrar mucho en eso, pero es un tema que se rige por principios. Uno de esos principios es el principio de autonomía. En hablando de las ciencias médicas, en hablando de las ciencias de la vida, y ese principio lo que dice es que debemos valernos por nosotros mismos. Se refiere específicamente a una intervención médica. Cuando se va a realizar una intervención médica sobre nuestra persona, debemos de firmar un consentimiento informado. Esto significa que tenemos que saber exactamente lo que va a suceder, no con la jerga médica, sino tiene que explicarnos el galeno, qué es lo que nos va a hacer, cuáles van a ser las consecuencias. Hacemos esto para una apendectomía, pero no lo hacemos cuando se va a instalar un proyecto altamente contaminante, altamente riesgoso en nuestro entorno. No sabemos lo que va a pasar. No se cuenta con ese consentimiento informado. Si ese es el consentimiento informado, el participar en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, otra vez, parto de una visión un tanto pesimista por mi antecedente profesional, habiendo conocido de historias de terror, verdaderamente, en materia ambiental, con el tema de los residuos peligrosos, a una visión más objetiva, en el sentido de tiene que haber una solución. ¿Dónde empezamos esa conversación para lograr esa solución? Pues qué mejor foro que el proceso, un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y al final se hace, como bien dices, una propuesta de cambio. Y se termina o termino con una nota de esperanza. Entonces, lo que empieza como un panorama sombrío, termina con mucho ánimo hacer para que mejore nuestro entorno a partir de este instrumento en particular, que es uno, hay muchísimos. Esta es una conversación muy rica que sin duda debemos continuar. Y pues bueno, esta ha sido mi particular intervención en esa plática entre amigos. Con ese comentario, pues quiero concluir, quiero agradecerles a todos su presencia. Espero que disfruten esta obra que, como dijo mi querido César, escribí con mucho cariño, pensando en mi país, pensando en lo que podemos lograr como sociedad, pensando en algo más allá en términos de la democracia que tenemos y cómo debemos ejercerla para salvaguardar nuestros derechos, en particular el derecho humano a un medio ambiente sano, que hoy, pues yo creo que no hay nadie que no haya sufrido los embates. Vengo de una ciudad que no tiene agua, habrán ustedes escuchado, y bueno, pues es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, con esa nota quiero concluir, no sin antes agradecer a mi casa, que es la Barra Mexicana, Alfredo, mi tocayo, César, por hacer esta maravillosa presentación de esta obra, y muchas gracias a todos ustedes por su interés. Es cuanto. Muchísimas gracias. Para comentar al final, mi querido César. Pues, citando al autor, César de la Garza Gutiérrez, es un honor y un gusto poder compartir en este momento cuando sale un libro a la luz con la importancia que estará teniendo. Gracias por haberlo hecho con tanto cariño y aprecio a la práctica. Gracias porque también
se ensalza la importancia de la práctica de la abogacía. El marco también de hacerlo en la barra mexicana de abogados, sin duda, es algo que nos fortalece como gremio, nos retroalimenta y también nos convence que nunca dejamos de aprender. Y siempre la esperanza que nos transmites al final, y a pesar de cuestionar fuertemente los instrumentos, es que nos sigue esperando allá afuera un mejor panorama, un mejor desarrollo y sobre todo un mejor México. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron también en Zoom. De quienes están aquí ahora pasaremos al brindis y minuto de honor y la oportunidad de que nos firme unos libros el doctor. Ese es el privilegio de estar en la sala presencial. Y antes de cerrar, no podría yo dejar de agradecer muy especialmente a Carmen Guillén y a nuestra queridísima Rosalba Rojas por todo el apoyo que nos dieron para que esta presentación fuera posible, y a todo el staff de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. A todas y a todos ustedes, muchas gracias, que tengan muy buen día y compren el libro. Muchas gracias. Ahora ya estamos. Nos podemos